nos dio un día a la semana para descansar y meditar. Separado, bendecido, santificado día del Lord, día lindo, escogido como el verdadero memorial, recordando constantemente al eterno Dios y Creador. El sábado es un día de esperanza, de alabanza, de reposo de nuestra labor. Es día de esperanza, de alianza entre un pueblo y su gran Señor. Es día de alegría y armonía, es día de canción y poesía, día separado, santo día del Señor. Libres de afanes de esta vida, nos reunimos con el Salvador. Estudiamos la palabra, aprendemos más de su amor. Es un día tan precioso, dedicamos tiempo a servir a quien tanto necesita atención y un poco de amor. El sábado es un día de esperanza, de alabanza, de reposo de nuestra labor. Es día de esperanza, de alianza entre un pueblo y su gran Señor. Es día de alegría y armonía, es día de canción y poesía, día separado, santo día del Señor. De un sábado a otro sábado adoraremos juntos al Señor, y en la tierra nueva por la eternidad exaltaremos su amor. Esperanza de alabanza, de reposo de nuestra labor. Es día de esperanza, de alianza entre un pueblo y su gran Señor. Es día de alegría y armonía, es día de canción y poesía, día separado, día consagrado, día incomparable, santo día del Señor. Buenos días, mis hermanos, que la paz del Señor esté con cada uno de nosotros y un feliz y bendecido sábado. La parte que nos toca en este día de hoy es la lección, la creación, el Génesis como pilar, parte 1, versículo de memoria. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Juan 1:1 hasta el 4.
Los primeros capítulos del Génesis son fundamentales para el resto de las Escrituras. Las principales enseñanzas o doctrinas de la Biblia tienen su origen en ellos. Aquí encontramos la naturaleza de la deidad que trabaja en armonía con el Padre, el Hijo, Juan 1:1-3, Hebreo 1:1-2, y el Espíritu en Génesis 1:2 para crear el mundo y todo lo que en él hay, culminando con la humanidad. Génesis también nos presenta el sábado, el origen del mal, el Mesías y el plan de redención, el diluvio universal, el pacto, la dispersación de idiomas y pueblos y las genealogías que brindan el marco para la cronología bíblica desde la creación hasta Abraham. Finalmente, el poder de la palabra hablada de Dios, la naturaleza de la humanidad, el carácter de Dios, el matrimonio entre un hombre y una mujer y tantas otras creencias fundamentales. Extraordinario, ¿verdad? Vamos a la primera lección del domingo, que se titula En el principio, y la cita que tenemos aquí es a Génesis 1:1, que dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la pregunta es, ¿qué verdades profundas se revelan aquí? Aquí está revelado el comienzo, lo que es el tiempo humano, lo que es el kairos de Dios, cómo Él empieza un tiempo determinado para nosotros, la humanidad, en el principio. Ustedes saben que la eternidad no tiene ni principio ni fin. Es como si nosotros, explicados en términos que podamos entenderlo, estuviéramos viendo un vacío del tiempo, y en ese vacío del tiempo se nos presentara una regla métrica con medidas. Una regla métrica que comienza en el 1 y termina en un número específico, y dentro de cada una entre la distancia de ese 1 donde comienza hasta donde se extiende, hayan esas líneas que vemos en las reglas métricas, ¿verdad? Que vendrían siendo los días, las horas, los minutos, los meses, los años. Entonces imagínense esa regla métrica dentro de ese gran vacío de la eternidad. Y cuando la Biblia dice en el principio, se está hablando de ese comienzo. De hecho, la palabra principio en Génesis 1:1 del hebreo reishith, que significa comienzo, tiempo y espacio, orden, también abarca rango, jefe, porque es la palabra hablada de Dios que comienza en ese momento. Y si vamos a Juan capítulo 1, versículo 1, vemos que también comienza: y en el principio era el verbo. Esa palabra principio aquí es una palabra griega. Es una palabra griega que se pronuncia, ¿cómo se pronuncia? Reikei, en arche, no sé, si se pronunciara en español sería arche. En inglés arche, y significa lo mismo: comienzo, orden, lugar, hora, tiempo. Ahí comienza y arranca el comienzo. Ese es el gran significado de esta palabra dentro del marco teológico de esta expresión, ¿verdad? Y algo que me llama la atención cuando nosotros leemos a Génesis capítulo 1, versículo 2, vemos las deidades envueltas en la creación. Cuando leemos, vamos a leer Génesis 1:2. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la haz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la haz de las aguas. Aquí vemos al Dios Padre cuando dice creó Dios, y vemos al Dios Espíritu Santo que se movía entre las aguas. ¿Dónde estaba entonces Jesús? Porque sabemos que estaban los tres. Entonces ahí es que entra el apóstol Juan cuando dice en Juan capítulo 1,
1, versículo 1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. En ese principio era el verbo. Entonces la palabra principio, que dice en el principio creó Dios, en ese principio estaba el verbo. Y podemos ver que cuando Dios hablaba, con él ordenaba y él hablaba y se hacía, ordenaba y era hecho. Era como si al hablar, si al decir la palabra, lo que se manifestara no era un sonido, sino una persona en acción. Ese verbo que denota acción, tremendo, hermoso. Y ese verbo es Cristo Jesús. Si lo queremos encontrar más amplificado en Colosenses 1:17, dice el apóstol Pablo, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Jesús es el que en Él subsisten las cosas, porque Él es la vida. Él es la vida. Señores, leyendo nosotros esto podemos entender que todo cuanto existe es la vida, es Cristo. Y por eso nosotros debemos aprender a amar a nuestro prójimo, porque todo lo que existe subsiste en Jesucristo. Entonces debemos respetar a Cristo en las personas de cada uno, en su creación. La creación, la naturaleza no es Dios, es la manifestación de Dios. Vale aclararlo, pero entendiendo que todas las cosas en Él subsisten, como dice por ejemplo Hebreos 1:3, me encanta esta declaración aquí de Pablo también, el cual siendo el resplandor de su gloria, oigan bien, el resplandor de su gloria, es como que cuando el Padre se presenta a Cristo como resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia, y sustentando todas las cosas con la palabra de su potencia. Hermoso. Qué descubrimiento más lindo tenemos nosotros sobre el principio. ¿Qué es lo que la Biblia nos quiere decir a nosotros? Nos enseña sobre cuando dice el principio. La Biblia nos enseña que Jesús fue el agente de la creación. Dice que todas las cosas por Él fueron hechas. Señores, nosotros a veces yo pretendo entender, pero en realidad uno se queda corto, su mente finita se queda corta. ¿Cómo fue, Señor? Pero un día lo tendremos frente a frente y le preguntaremos, Señor, ¿cómo fue que tú hiciste esto? ¿Cómo era que se manifestaba la sustancia de Dios el Padre en ti? ¿Cómo era que se reflejaba su gloria? ¿Cómo era que Él decía y se hacía? ¿Cómo era que tú te manifestabas? Algo glorioso. Pasemos al segundo día, donde se refiere, y esto me encanta este tema, los días de la creación. Qué controversial ha sido este tema, aún o más aún dentro de la misma del mismo cristianismo. Y no estoy hablando de la iglesia adventista, sino de del mundo cristiano. Llámese todas esas denominaciones que tienen diferentes interpretaciones. Por ejemplo, para los testigos de Jehová, Dios no hizo el mundo en 6 días literales. Una compañera de trabajo que es testigo de Jehová un día hasta me dijo, hay que ser muy tonto para no entenderlo. Hello. Está muy convencida basándose en 2 de Pedro 3:8, donde habla de que 1000 años es como un día para Dios y un día es como 1000 años para Dios. Pero vamos a ver cómo son los días literales. Vamos a empezar en Génesis 1, versículo 3 hasta el 5. Dice, dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y apartó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día.
Entonces después dice que separó las aguas, hizo la expansión y a la expansión le llamó cielo y fue la tarde y la mañana el segundo día. Quiero llamar algo la atención. Son 7 días de la creación hablando de tardes y mañana. Entonces un día, segundo día, tercer día. Cuando dice el día 1 en Génesis 5 y fue la tarde y la mañana un día, nosotros vemos que después, al día siguiente, cuando separa las aguas y hace la expansión a la cual le llama cielo, dice segundo día. Saben que en la Nueva Versión Internacional, en esa Biblia, que yo tengo la aplicación en mi teléfono, me gusta leer algunos textos porque habla en un lenguaje español un poco más coloquial, como que más parecido a lo que tú hablas. Sin embargo, hay que tener cuidado con esas versiones, porque dependiendo la intención del que haya hecho la versión, puede tergiversar ciertos conceptos. Por ejemplo, le voy a decir en la Nueva Versión Internacional no dice, el versículo 5 no dice y fue la tarde y la mañana un día, sino que dice y fue la tarde y la mañana el primer día. Y usted me dirá, ¿y cuál es la diferencia entre decir un día y decir el primer día? Grandísima. Es una diferencia tan grande que tumba toda la certeza de que Dios hizo los cielos y la tierra y todo lo que en ellos hay en días literales. Ajá, pero ¿y por qué? Le voy a explicar por qué. Por ejemplo, nosotros tenemos lo que son los números ordinales en matemática y lo que son los números cardinales. ¿Cuáles son los números ordinales? Los números ordinales son los que expresan posición de algo en una lista. Oiga bien, los números ordinales expresan posición de algo en una lista. Por ejemplo, primero, segundo, tercero, cuarto. ¿Cuál es el primero? Yo puedo ser la primera de 1000. Yo puedo ser la primera de 1,000,000. Entonces, si nosotros ponemos en este versículo 5 que fue el día 1, en vez de decir que fue el día 1, ponemos que fue el primer día, podemos estar diciendo que fue el primer día de los miles de años que se tomó Dios para crear los cielos y la tierra y todo lo que en ellos hay. ¿Entienden ahora? Números cardinales expresan cuántos hay de algo, se expresan la cantidad. Cuando en Moisés dice en esta narración, en el primer día, ¿verdad? En el día 1, perdón, dije primer día, en el día 1, y fue la tarde y la mañana un día, se refiere a la cantidad de tiempo que existía en ese momento. ¿Cuánto? Un día. No 1000 años, no millones de años, un día. Quiere decir que la versión que diga primer día está tumbando los días literales. No fue un primer día porque no habían otros. Cuando usted es el primero es porque hay más. Y usted es el primero de una gran lista de personas. Entonces es un día, el día 1, porque no había más. ¿Entendido? Entonces, vemos que la creación ha sido tan atacada. ¿Cómo es posible, por ejemplo, que el Papa Francisco, hiciera esta declaración? Él dice, leo lo que decía el periódico: la Iglesia Católica reconoce la existencia de la evolución. Miren esto, si usted no cree que Dios creó los cielos y la tierra y todo lo que en ellos hay en días literales, entonces usted cree realmente que hubo una evolución que se tomó miles, millones de años, que el Señor se fajó ahí a trabajar por días, meses, años y más años y más años, y después se antojó de llamarlo un día. Y el Papa Francisco dice: Dios no es un ser divino. Me duele leer esto porque realmente es una blasfemia, pero lo estoy diciendo a modo de información porque las cosas hay que declararlas. Este hombre es un blasfemo.
Dios no es un ser divino ni un mago. ¡Qué blasfemia! Lo compara hasta con un mago. O sea, si tú no eres un mago, quiere decir que el mago hace más cosas que tú. Hello. Sino un creador que dio vida a todo. La evolución en la naturaleza no es incompatible con la creación, porque la evolución requiere la creación de seres que evolucionan. Mira, una de las cosas que me hace a mí descartar total y absolutamente la evolución es que esa palabra no existe en la palabra de Dios, no existe en la Biblia, y nosotros los cristianos debemos decir un así dice Jehová. Y si la Biblia lo dice, yo lo creo. Y la Biblia no habla de evolución, la Biblia te puede hablar de cambios, la Biblia te puede hablar de crecimientos, pero no te habla de evolución. Un día le estaba yo comentando a un compañero de trabajo algo que leí de unos indígenas, no me acuerdo de qué país. Ellos viven prácticamente en el agua. Ellos construyen sus casas en el agua, y usted podrá imaginar que cuando ellos salen de su casa no pisan tierra, sino lo que pisan en agua. Así que hasta los bebés comienzan nadando. Ellos no comienzan caminando, ellos empiezan nadando. Se han hecho tan expertos, porque viven prácticamente como si fueran peces dentro del agua, que ellos pueden caminar dentro del agua, abajo en el fondo del río. Pueden caminar como si estuvieran caminando afuera, y pueden durar horas, 2 horas, 3 horas debajo del agua sin respirar. ¿Qué le permite a ellos no ahogarse? Pues su cuerpo ha desarrollado la condición de tener un páncreas abultado, crecido. Este páncreas crecido permite que el cuerpo no se intoxique con el dióxido de carbono, porque la persona no está respirando. Me dice el amigo, ¿ves? Ahí está la evolución. Y yo dije, no, ahí está la adaptación, que es muy diferente a evolución. Hay tantas cosas que quieren, que disparan, que quieren destruir esta verdad tan maravillosa, siempre cayendo al séptimo día, porque yo creo que no le importaría decir que las demás cosas se hicieron en un solo día, pero si atacamos los días literales, estamos descartando el día séptimo. Estamos también atacando a Cristo directamente, que es una de las metas de Satanás, atacar a Cristo, quitándole poder. Cuando a mí me dicen que la creación no fue literal en 6 días, yo le digo, entonces, cuando Cristo vino y resucitó a Lázaro, ¿cuántos miles de años se tomó cuando él dijo, Lázaro, levántate y sal fuera? ¿Cuántos miles de años se tomó en renovar ese cuerpo, en volver a traer vida a ese cuerpo? Cristo vino a comprobar que la palabra de Dios tiene poder, y que eres esa palabra. Levántate y anda. Y la Biblia dice, y al instante. Es una de las cosas que demuestra el poder de la palabra de Dios. Al instante recobró la vista, al instante se paró y anduvo, ¿verdad? Esas son una de las cosas. Algo también que demuestra lo literal de los días de la creación es la palabra yom en hebreo, que significa día. Pero para hacerlo más específico, día de puesta de sol a puesta de sol, no de miles de años. Cuando Moisés escribe día, escribe yom. Pero cuando se escribe Yom Kippur, que es el día de la expiación, comienza por la palabra yom. Si Yom no fuera un día literal, entonces no fuera Yom Kippur, el día de la expiación, que cuando lo hacían los israelitas no eran 1000 años, sino un día. También lo comprobamos en Éxodo 20, del 8 al 11. Dios dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás todas tus obras, mas el 7º día será de reposo para Jehová tu Dios. Y él dice, ¿por qué? ¿Por qué? Porque en 6 días yo trabajé y reposé el 7º. Entonces, si él me manda a mí a trabajar 6 y a reposar 1, y me hace una comparación con lo que él hizo, y él no lo hizo en 6 días, entonces me está mintiendo. Y Jehová no es hombre para que mienta. ¿Cómo va a ser esta comparación? No, tú no te tomaste 6 días, tú te tomaste miles de años, porque tú quieres que yo haga las cosas en día, si tú te tomaste años y miles y millones. O sea, es absurdo. Le estamos quitando
divinidad a Jesús, porque Él es el creador. Le estamos quitando el poder de su palabra, y su palabra tiene poder, y Satanás lo sabe, y él está condenado, gloria a Dios por su palabra. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Qué hermoso es estudiar su palabra. Señores, vamos a pasar ahora, para que no se nos haga esto tan largo, al día martes, donde hablamos del sábado y la creación. La creación y el sábado no pueden separarse. El sábado es el sello del Dios Santo, que pone su sello en ese día como creador, legislador y todo, y además de redención. Oh no, Dios no hizo nada en sábado, sí o sí, claro que Él hizo. Él hizo 3 cosas: descansó, lo bendijo y lo santificó. Hay 3 bendiciones durante la creación. Una fue cuando Él bendice a los animales acuáticos. Los animales acuáticos, precioso eso, que le dice: henchíos y multiplicaos. Y cuando bendice la pareja, eso está en Génesis 1:22, que bendice a los animales acuáticos, y Dios los bendijo diciendo: fructificad y multiplicad. Entonces bendice a la pareja en el versículo 28 de Génesis 1, y los bendijo y díjoles: fructificad y multiplicad. Pero cuando en Génesis 2 habla de la bendición del sábado, entonces dijo: y bendijo Dios al día 7º y santificólo y reposó. Santificación es muy diferente. No es solamente una bendición, sino también una santificación. Qué hermoso es estudiar la palabra de Dios. La creación y el matrimonio. En el 6º día, entonces, Dios llega al punto culminante de la creación de la humanidad. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y cuando Adán vio a esa mujer que Dios le hizo, esa ayuda idónea, declaró: ahora este es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Y me gusta la declaración que está en Génesis capítulo 2, versículo 24, donde dice: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y allegarse a su mujer, y serán una sola carne. Cuando Moisés escribe esta expresión, hablando aún de la primera pareja que no tenían ni madre ni padre, está haciendo una declaración para los siglos. Está haciendo una declaración para el futuro, una declaración futurista. Cada vez que un hombre se allegue a una mujer, él saldrá de un hogar que tiene padre y madre, hembra y varón, y se unirá a una mujer que tendrá padre y madre, hembra y varón. Aún lo hayan cambiado, Satanás ha atacado las 2 grandes instituciones creadas desde la misma semana de la creación, que fue el sábado y el matrimonio. Ya atacó el matrimonio. Ya nosotros sabemos cómo legalmente se ha constituido el matrimonio del mismo sexo, y estamos esperando el ataque final al 7º día, el día de descanso, de adoración del Señor, no solamente expresado en el primer libro de la Biblia, sino también en el último, cómo tiene que ver con adoración. Apocalipsis 14, ¿verdad? Como dice: adorad al que hizo los cielos, la tierra, la mar y todo lo que en ellos hay. Ese día que expresa adoración, para eso fue hecho. La creación, la caída y la cruz. No puede separarse la cruz de la creación, pues si Jesús no fue el creador, tampoco podía llegar a ser nuestro redentor. La creación estaba completa. El Edén florecía en la tierra. Adán y Eva tenían libre acceso al árbol de la vida. Ninguna mácula de pecado, sombra de muerte desfiguraba la bella creación. Pero ¿y qué pasó? Un enemigo hizo esto. Entró la serpiente. Inició su discurso con su interrogante.
insiste con que Dios ha dicho que no puedes comer de todo árbol y lanza su declaración a la cual creyó Eva y por la cual estamos todos así. No moriréis. Claro que sí morimos, pero ahí entra entonces también el plan de salvación, esa promesa tan hermosa de un Salvador, de un Mesías que iba a vivir la vida que debíamos vivir y morir la muerte que debíamos morir. Qué privilegio tan grande es ser creación de un Dios. Como dijo un pastor el otro día, no es que Él ama, es que Él es amor. Esa es su esencia. Y como Él es amor, Él tiene tanto amor que alcanza para todos nosotros. El primer Adán está ligado al último Adán. Creer en la evolución es negar este concepto, es destruir el cristianismo. Creer en los matrimonios del mismo sexo es negar a Dios, su esencia, su imagen, puesto que la Biblia dice, a imagen de Dios lo creó, hembra y varón los creó. Que el Señor pueda bendecirnos grandemente y que nosotros podamos seguir encontrando en su palabra esas hermosas verdades que nos llevarán al reino celestial. Que Dios los bendiga y sigan teniendo un hermoso sábado y una feliz semana. A cada uno de sus hermanos le mando un saludo. Que Dios me le dé mucha felicidad y cada día tenga más experiencia del Señor. También le pido que quiero decirle de una experiencia que tuve en la República Dominicana cuando fui. Allá tenemos una capillita que se llama la Casa de Oración para ir a orar, darle catecismo a los muchachos y es rebaño, se llama Rebaño de Cristo. Entonces allá yo le había pedido a Tawny aquí antes de irme que me consiguiera la fe de Jesús para dar el estudio bíblico allá. Pero no llegué a darlo porque tampoco tenía poco libro y no valía la pena ya en el tiempo que me quedaba para yo seguir. Pero mi hija, que está encargada de toda cosa allá en la iglesia con todos los hermanos, ella tenía un grupo formado de los hermanos, que era la casa de oración del grupo pequeño. Y ella, en este quebranto ahora de la pandemia que andaba, que la gente no podía salir, ella comenzó a rebuscar, a ver qué hacía para hablar con la gente, para conquistar los corazones y llevarlo a la iglesia. Entonces se topé con la fe de Jesús, porque esos libros están allá, con un nominario, están allá en la capilla. Entonces fue que ella le puso la mano a la fe de Jesús y comenzó a estudiarlo. Y dice ella, bueno, yo encontré un tesoro escondido. De hoy en adelante me dedico mi vida a esto, a este regalo que el Señor me ha traído y yo no me daba cuenta y lo tengo ni aquí. Pero ahora voy a comenzar con un poquito de los hermanos. Y se reunió con 3 o 4 y así fue creciendo cada día, dándose estudios día por día a ellos y se iban aumentando la gente que querían oír el estudio. Y ella tiene un grupo ya como de 37 personas unidos dándole ese estudio bíblico día por día. Ella no descansa porque pasa la noche en oración y orando por los hermanos. Y ella no tiene tiempo de hacer maná en la casa, nada más que dedicárselo el tiempo al Señor. Y llevarle ese estudio bíblico, ponerle en el celular toda la tarea de todos los audios que hay que cada uno tenga. Bueno, es una vida que yo le pido a los hermanos aquí que oren por ella para que la fortalezca y ella pueda seguir. Yo he hablado ya con la hermana Genoveva, le he hablado de ella para que le oren. El hermano Ramón está continuamente hablando con ella
porque ella me pide oración y yo le dije, el hermano Ramón es especial y ella habla mucho con él, lo llama. Cualquier cosa directa ella quiera saber, ella llama al hermano Ramón. Ella dice que cuando ya la gente pueda salir, ya va a buscar su iglesia adventista del séptimo día para bautizarse, pero ella quiere también llevar a todos sus hermanos y quiere conseguir más libros para darle a cada uno que tengan el suyo, porque ella lo que tiene son 5 libritos allá. Así, hermano, que órenme mucho por ella y que Dios me le bendiga a todos, hermano, porque ella es una sierva que está trabajando en el Señor incansable y ella es muy estudiosa, ella tiene estudio, ella ha estudiado mucho de la Biblia, ella entiende algo y yo creo que el Señor la va a ayudar a sacar a todas esas personas que se encuentran traviados en la vida para que vayan al camino del Señor. Ella está esperando que abran que la gente pueda salir para que ella poder seguir dándole estudio y llevar a esa gente a la iglesia como a cada uno de ellos. Así, hermano, que órenme mucho por ella. Ella se llama María Lucía Capellán, para servirle a Dios. ¿Y cómo usted en este tiempo de esta pandemia, cómo la pasó aquí en la casa? Yo le he pasado bien aquí en la casa porque he estado constantemente con los hermanos orando. Los hermanos por la cadena de oración y por cadena me están llenando de oraciones. Siempre tengo un hermano que va a orar conmigo. Cuando no es uno, es otro. Así que estoy muy agradecida de cada uno y le doy muchas gracias a cada uno de ustedes, hermano. Que el Señor me le bendiga. Amén. Soy la doctora Oxiris Barbot, la médica de la ciudad. Todos los días se escucha hablar de COVID-19 y el del por qué es importante quedarse en casa tanto como sea posible. Pero si no se encuentra bien, quiero que reciba el cuidado que necesita. Si tiene fiebre, tos o dolor de garganta, es posible que tenga COVID-19. Si sus síntomas no son muy graves, quédese en casa, tómese la temperatura al menos una vez al día y preste atención a señales de empeoramiento. Si tiene dolor en el pecho o problemas para respirar, llame al 911 o vaya a una sala de emergencias de inmediato. Por favor, no espere. La ciudad proporciona atención médica sin importar el estado migratorio o la capacidad de pago. Si necesita ayuda para encontrar un médico, llame al 311.
¿Sabes? Hoy vamos a hablar de la oración. Pero antes de empezar con nuestra pequeña historia, vamos a orar, ¿ok? Ok, oramos. Señor, te damos gracias porque nos tienes con la vida y la salud. Te damos gracias porque nos tienes con tu cuidado. Y también te damos gracias porque vamos a compartir esta pequeña reflexión, esta pequeña historia. Te pedimos que nos puedas cuidar y bendecir. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, ¿sabes, Isaac? Antes de yo poder comentarte sobre la oración, voy a leerte un texto bíblico que se encuentra en 1 de Tesalonicenses 5, 16 al 18 y dice: estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. ¿Sabes, Isaac? La oración es hablar con Dios, y Dios está arriba en el cielo, y tenemos que hablar con Él por medio de la oración. Dice, tenemos que orar en todo momento, en todo momento. Ajá, la oración es tan esencial como el alimento. ¿A ti te gusta comer, verdad que sí? ¿Te gusta comer todos los días? También así como comemos todos los días, también tenemos que orar a Dios todos los días para estar en comunicación con Él. ¿Sabes, Isaac? ¿Sabes por qué nos arrodillamos al orar? Nos arrodillamos al orar es porque es una señal de reverencia y humildad hacia Dios. Ajá. ¿Sabes por qué cerramos los ojos? Cerramos los ojos para concentrarnos y enfocarnos en la comunicación con Dios. ¿Sabes por qué juntamos las manitas así? ¿Sabes por qué juntamos las manitas así? Juntamos las manitas así porque es una actitud de humildad y también tenemos el canal de comunicación con Dios. Ajá. ¿Sabes, Isaac? Hay muchas cosas que le podemos decir a Dios por medio de la oración. Le podemos dar gracias a Dios por todo lo que Él ha hecho con nosotros y todo lo que nos ha dado. También podemos reconocer su grandeza. Ajá. Y también podemos confesar nuestros pecados a Dios por medio de la oración. Ajá. Podemos pedir por las necesidades de otros y también por nuestras necesidades. Ajá. Y también, ¿sabes? Tenemos que orar cuando nos levantamos. Tenemos que darle gracias a Dios porque nos da la luz del nuevo día. Ajá. También tenemos que orar al comer, cuando comemos en la mañana, en el mediodía, en la noche, tenemos que orar, darle gracias a Dios por los alimentos. También tenemos que orar al irnos a dormir, cuando nos vamos a dormir, tenemos que orar con Dios. Ajá. Y también tenemos que orar en cualquier ocasión, cuando nos vamos a la calle o cuando te vas a la escuela, tenemos que orar a Dios que te cuide en el camino a la escuela y durante la escuela. Ajá. Entonces, tenemos que orar durante todo el día, ¿verdad, Isaac? Ok, entonces vamos a orar, nos vamos a arrodillar y vamos a darle gracias a Dios, ¿ok? Vamos a arrodillarnos. Ok. Amante Dios, te damos gracias porque nos has cuidado, Señor. Pedimos por los niños de la iglesia, por los hermanos de la iglesia y todos los que van a ver este video y que puedas bendecirlos y cuidarlos. Y también pedimos que nos puedas seguir cuidando con tu poder, Señor. Quédate con nosotros todos los días y que tu presencia nunca falte al lado nuestro. Bendice a todos los que están enfermos y a los enfermos de nuestra iglesia también, Señor. Quédate con nosotros, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Probar y ver. Historia de hoy. Desarrollo de los dones. Lucas es un niño muy feliz. A él le gusta jugar en el parque, jugar a la pelota con su padre y si lo dejan, se queda todo el día en la piscina. Nacido en un hogar adventista, la iglesia siempre formó parte de su vida. Es allí donde su potencial para participar en actividades espirituales se destaca. Siempre atento a las programaciones, él es motivo de gran satisfacción para sus padres. Sin embargo, Lucas presentaba un problema. Tenía dificultades para leer y no lograba seguir el ritmo de su clase en la escuela. Aún así, todos los días, él abría la Biblia con la esperanza de leer las palabras.
Un día, mientras participaba en el grupo pequeño en su casa, algo sorprendente sucedió con Lucas. ¿Puedo leer un texto de la Biblia? Sí, Lucas. Se basa en el libro del Apocalipsis, capítulo 1, versículo 8, y versículo 5 a 6, que dice: Yo soy el Alfa y la Omega, dice el Señor Dios, el que es y el que era y que ha de venir, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al quien nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Oye, Lucas, hay algo que no pude entender hoy en el grupo pequeño. Tú pediste leer un texto bíblico de la Biblia, pero tú no sabes leer. ¿Cómo fue eso? Lucas le dijo a su madre que Jesús lo estaba ayudando con la lectura y la comprensión de los versículos bíblicos. Desde ese momento, su vida cambió progresivamente. En la escuela, él está entre los alumnos más estudiosos. Los maestros están siempre atentos a sus preguntas y le dedican mucha atención. Él simplemente... Y no faltan amigos para compartir los buenos momentos en la hora del recreo. Lucas siempre fue un niño muy temeroso de Dios. Su principal pasatiempo es escuchar canciones cristianas, cantar himnos de alabanza y estudiar las Sagradas Escrituras. Lucas es un niño que no solo lee la Biblia, él estudia las historias, parábolas y profecías con dedicación. Produce sus propios slides para ilustrar los pequeños sermones que él mismo crea. Que es un tema de mucha alegría. Es la mayor esperanza que tenemos. Y que es un tema que también es un tema de mucha atención y de mucha preparación. Y es el tema del retorno de Jesús. ¿Y quién cree que Él va a volver? Diga amén. Amén. Pero antes de que abramos... La agenda no para de crecer. Y eso solo fortalece su deseo de ser un evangelista en un futuro muy próximo. Porque, mi querido amigo, nuestra vida debe tener teoría y práctica para que mostremos que Jesús es el Redentor. Él murió, resucitó y va a volver aquí a esta tierra. ¡Aleluya! ¡Amén! Vengan a los brazos de Jesús. Nuestro deseo es que todos los padres sean responsables y estén atentos a la vida espiritual de sus hijos, creando condiciones favorables para su participación en los ministerios de la Iglesia y el desarrollo de sus dones espirituales. ¿Quieres ser feliz? Nuestros niños y jóvenes de hoy serán los mensajeros de la verdad en un futuro desafiante. Probad y ved. Y ahora los invito a este momento especial de adoración a través de los diezmos y las ofrendas. Que Dios les bendiga. Si todo este mundo desapareciera, tengo la esperanza de la vida eterna. Su palabra dice: no soy de esta tierra, aunque aquí yo vivo, Él allá me espera. Cuando Cristo venga yo lo quiero ver, no importa cuándo, para mí está bien. Si cuando Él viniere y ya yo no esté, seguro en su reino yo sí le veré. Dios me ha prometido y su palabra es fiel, que si muero en Cristo viviré con Él.
en mansión gloriosa con Él estaré, en calles de oro yo caminaré. Todos los cristianos amamos su venida, porque esta vida llena está de engaño. Pero Dios nos dice, sigamos velando para cuando Él venga estemos preparados. Cuando Cristo venga yo lo quiero ver, no importa cuándo, para mí está bien. Si cuando Él viniere y ya yo no esté, seguro en su reino yo sí le veré. Dios me ha prometido y su palabra es fiel, que si muero en Cristo viviré con Él, en mansión gloriosa con Él estaré, en calles de oro yo caminaré. Dolor y tristeza sufre el ser humano, en esperanza y gozo serán transformados, pues para sus hijos Él ha preparado un hermoso reino para disfrutarlo. Cuando Cristo venga yo lo quiero ver, no importa cuándo, para mí está bien. Si cuando Él viniere y ya yo no esté, seguro en su reino yo sí le veré. Dios me ha prometido y su palabra es fiel, que si muero en Cristo viviré con Él, en mansión gloriosa con Él estaré, en calles de oro yo caminaré. Les invito a que nos postremos para hablar con nuestro Dios. Querido Dios, Padre amante, que mueras en las alturas de los cielos, a ti sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos, Señor. En esta mañana un grupo de tus hijos, siguiendo el mandato de estar en calidad de iglesia, para unirse a la oración y a la adoración de tu nombre, Señor. Aquí estamos pidiendo una porción de tu Espíritu Santo. Sabemos que en esos momentos de dificultades, de convulsiones en el mundo, muchos de nosotros quizás nos hemos sentido desanimados, con miedo y quizás hemos perdido nuestro norte. Pero queremos que nuevamente restablecer un pacto contigo, Señor, entendiendo que nunca prometiste que no íbamos a ser inmunes a las aflicciones del mundo, pero teniendo la certeza de que aún nos tocará vivir o pasar por enfermedades y dificultades, tú estarías ahí a lo largo del trayecto para ayudarnos y fortalecernos. Señor, por favor, amplía nuestra mente para que podamos aceptar cada situación que tiene la vida. Ayúdanos a no quejarnos y rezongar tanto por aquellos problemas que tenemos. Guíanos para hacer tu voluntad y ser una bendición en la vida de otros. Fortalécenos para que podamos ayudar a los débiles. Levántanos para que podamos tener palabras de aliento a los que se sienten caídos. Te pedimos para aquellos que no se deciden a entregarte su corazón y para aquellos que tampoco comparten con otros la bendición de creer y confiar en ti. Pero te agradecemos sobremanera porque podemos ver el sol de esta mañana. Te agradecemos por todas las maravillas que haces en nuestras vidas, porque simplemente nos quieres bendecir. Permite que podamos sacar el mejor provecho de cada día, para que en todo lo que hagamos podamos escuchar tu voz. Te suplico por todos los miembros de nuestra iglesia, por nuestro pastor y nuestros líderes. Te suplicamos porque haya paz, amor y felicidad en sus hogares. Que puedan hacer buen uso
de los recursos financieros. Nuestras batallas están en tus manos y tú las peleas por nosotros, Señor. Gracias por el don de tu palabra que nos llena de aliento y fortaleza en momentos de dificultad. Que cuando tenemos miedo nos recuerda que no nos has dado un espíritu de temor. Que cuando nos sentimos solos nos acuerda que nunca nos dejarás y nos desampararás. Que cuando estamos preocupados y frustrados, tú nos dices, echa sobre mí tus cargas. Que el amor del Padre, la intercesión del Hijo y la compañía del Espíritu Santo sea una constante en cada vida. Estas cosas las pedimos por tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén.